hemos dicho que dentro del artículo ustedes tienen que tomar en cuenta que hay 4 partes importantes en el cuerpo del artículo, y esto conforma las iniciales INRID. Hemos visto ya cómo se redacta la introducción, cómo son métodos y resultados. Y el último capítulo, la última parte del artículo es la discusión. La discusión vendría a ser que ustedes den explicación de qué significan los resultados que ustedes han encontrado. Porque en el capítulo anterior de resultados solamente van a mostrar las tablas o gráficos, o van a escribir qué es lo que han encontrado, cuáles fueron sus hallazgos, mas no van a hacer ningún tipo de interpretación, ni tampoco comparación, ni explicación. Sin embargo, en la discusión, acá sí tienen que ustedes explicar qué significan esos resultados. Van a ustedes a comparar, analizar, interpretar, hacer todo ese tipo de análisis dentro de la discusión. Entonces, la discusión vendría a ser la sección más difícil de escribir en el artículo científico. Es difícil sobre todo cuando uno recién empieza y cuando uno no conoce el tema, pero por eso se dice que cuando uno haga una investigación, obviamente en el futuro ustedes van a tener que generalmente hacer algo que a ustedes les guste, un área, un tema que realmente les guste hacer, ¿ya? Y mucho más adelante, cuando ya sean médicos, especialistas, sobre todo, realmente van a tener que hacer temas de lo que a día ustedes ven, por lo tanto van a tener experiencia en el tema que van a estudiar y por lo tanto va a resultar un poco más fácil poder hacer la discusión. Resulta más difícil porque uno no tiene costumbre de escribir, y segundo, porque tampoco no es lo mismo escribir cualquier texto que escribir un artículo y sobre todo hacer un análisis, ¿ya? Lo que cuando ustedes han estado en el colegio y les han enseñado 2 documentos básicos, que es uno, la monografía, y el otro, que es el ensayo viene a ser lo que ustedes piensan y analicen y su punto de vista. Y esto más o menos es así, equivalente a un ensayo, donde ustedes tienen que colocar su punto de vista, su análisis y toda su experiencia respecto al tema que van a tratar. Por lo tanto, es parte prácticamente de su conocimiento y de su capacidad de análisis para poder hacer la discusión. Cuando uno recién empieza, obviamente tiene que también leer otros artículos semejantes y por lo tanto empaparse del tema, y de ahí ya vienen las explicaciones y el análisis. Entonces, ese capítulo de discusión o esta sección es la última del artículo. Usualmente es la tercera en el orden de lo que en la práctica se realiza. Habíamos dicho que nosotros cuando hacemos ya más adelante, ahora nosotros hemos hecho ordenadamente todas las partes en forma secuencial, pero en la práctica, cuando ya ustedes hagan un futuro estudio, normalmente no se hace ese orden secuencialmente. A veces empezamos primero por los resultados y luego recién empezamos a hacer el resto de las partes del artículo. Entonces, por eso es que aquí empezamos por los resultados de un tema que se nos ocurre, una idea que tenemos, al toque hacemos nuestra encuesta o utilizamos un cuestionario ya validado, lo aplicamos, obviamente tenemos previamente un objetivo, un motivo por el que queremos hacer una investigación, aplicamos, recién vemos qué metodología estamos haciendo para hacer ese estudio, hacemos la introducción posteriormente, por eso viene a ser la tercera parte en la práctica, y al final recién se escribe la introducción del artículo científico. Entonces no siempre guarda una secuencia lógica como habíamos iniciado o como está en la redacción propiamente del artículo. Entonces, en esta sección viene a ser el espacio donde ustedes van a contextualizar los resultados. ¿Y qué significa eso? Nosotros tenemos que dar explicaciones de todos los resultados en el ámbito, en el contexto, ¿sí? En el escenario que estamos desenvolviendo la investigación. No es lo mismo hacer una investigación en un hospital de una provincia que hacerlo en un instituto de Lima, por ejemplo, ¿no es cierto? No es lo mismo porque son distintos tipos de pacientes, distintas patologías, distinto ambiente. No es lo mismo hacer un estudio en un colegio
¿sí?, con estudiantes secundarios que hacerlo en una universidad con estudiantes universitarios. Entonces, por eso es que se tiene que contextualizar, ver el ambiente, el escenario donde nosotros estamos realizando la investigación, y en ese sentido hay que tener en cuenta el contexto donde nosotros estamos realizando. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en qué escenario, en qué ámbito se está realizando la investigación para dar las explicaciones de los resultados. También tenemos que en este espacio comparar y calificar los resultados. Para eso, desde el proyecto, ya ustedes han buscado antecedentes, que son investigaciones semejantes a su investigación en otras realidades, en otros lugares, a nivel internacional, nacional o local. Y frente a esos artículos que ya ustedes han seleccionado como antecedentes, nosotros ahora tenemos que comparar en esta sección de resultados, de discusión, cómo han salido nuestros resultados respecto a los que ya han encontrado previamente, ¿sí? A eso se llama comparar nuestros resultados con los otros de otros investigadores. Y a la vez, obviamente, vamos a calificar en la comparación y diremos que nuestros resultados son mejores, peores, mayores, menores o semejantes. Entonces, con esos términos, nosotros vamos a calificar nuestros resultados al momento de comparar. Además, también se hace una crítica, un análisis de esos resultados. Quiere decir que no solamente tenemos que poner por qué, si es mayor o menor, es igual, semejante con los otros resultados, sino también por qué ha salido esos resultados respecto al resto de los que estamos comparando, o simplemente hacer un análisis o una crítica de por qué ha podido salir de esa manera nuestros resultados, ¿ya? Y puede haber múltiples explicaciones de tipo médico, de tipo clínico, también como puede haber explicaciones de tipo social o simplemente de tipo contextual, ¿no? Diríamos de tipo ambiente o a nivel de las características de la población. Así que eso lo vamos a ir viendo en toda esta sección, que es muy importante que ustedes pongan de su análisis, de su redacción. En esta parte poco se copia de otros artículos, generalmente los anteriores capítulos, como son la introducción, los métodos, hasta los resultados, tratamos de más o menos utilizar las mismas tablas que otras investigaciones. Sin embargo, en esta sección de discusión es donde nosotros tenemos que utilizar más nuestras palabras, nuestro análisis personal para poder hacer la discusión, ¿sí? Entonces, muchos artículos han sido rechazados tanto por los revisores como por los editores, y también el que sabe sobre todo de investigación, cuando ustedes presenten una tesis, un trabajo de investigación y van a someterlo a la revisión de una persona que conoce tanto el tema como el tema mismo de investigación, lo que más nos interesa, lo que evaluamos es, además de ver la metodología rápidamente, los resultados y una introducción rápida, veloz de lo que han presentado ustedes, nos vamos directamente a lo que es la discusión para ver cuál es la capacidad que tiene el estudiante o el investigador de poder hacer un análisis y cuál es sobre todo la cantidad de información que ha revisado, como tienen que comparar sus resultados para saber si efectivamente ese investigador ha hecho una búsqueda exhaustiva de los temas o de los artículos o investigaciones previas a su investigación. Por lo tanto, si no está bien redactado una discusión, sobre todo cuando van a publicar un artículo, es fácilmente que sea rechazado. Así que esta es la parte que un editor o un revisor entendido del tema es que lo va a rechazar si es que no está bien redactado o si es pobre el análisis que ustedes han realizado, ¿sí? Entonces eso puede suceder sobre todo cuando ocurre que ustedes pueden presentar muy buenos resultados. La investigación puede ser excelente, puede tener una muy buena metodología, pero si no saben hacer análisis, si no pueden hacer una buena comparación con todo lo previo hecho, entonces desmerece muchísimo la calidad de la investigación. Entonces hay que tomarse también tiempo para poder hacer una buena discusión.
y sobre todo terminar de hacer un artículo que realmente merezca que también lo conozcan otros investigadores. En la estructura de la discusión existe, al igual que hemos visto, tanto la introducción como material y métodos, los resultados siempre tienen partes, ¿verdad? Entonces, para que uno, cuando también empiece a hacer la discusión, tiene que tener en cuenta que hay varios párrafos o varias partes. El primer párrafo o la primera parte que ustedes tienen que colocar en la discusión son los resultados principales, ¿ya? Aquí ustedes van a iniciar a exponer claramente los resultados más relevantes, los resultados más resaltantes, los más importantes, porque dentro de todas las tablas, gráficos y figuras o el texto mismo de los resultados que ustedes van a presentar, siempre hay los resultados más importantes. Eso es casi parecido a la conclusión, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esos resultados más resaltantes, más relevantes, más importantes, se colocan al principio de la discusión en el primer párrafo, ¿ya? Y tampoco esto se trata de repetir con datos o cifras que se han presentado sobre todo en los resultados. No se repite nuevamente todas los porcentajes, las estadísticas, sino se dice con palabras lo que más ha resaltado en los hallazgos de mi investigación, ¿ya? Ahorita vamos a ver el ejemplo que está al costado derecho para que ustedes vean. Esto también no es un resumen, por si acaso, ¿ya? No es una repetición de los resultados, es simplemente resaltar lo más importante. Y es un acercamiento, obviamente, al contexto e impacto o a la utilidad de la investigación. En la anterior clase habíamos dado un ejemplo sobre todos los resultados de una investigación que se llama Prevalencia y factores asociados a la compra de antimicrobianos sin receta médica, que se hizo un estudio nacional en el año 2016. Respecto a esa investigación que hemos visto en la anterior clase, que es donde se presentaba las características de toda la población y que eran quienes compraban más la receta, sobre todo médica, en zonas rurales, de la selva o de la sierra, donde acudían más a las boticas y donde eran preferentemente varones, etcétera. Había una serie de hallazgos que habíamos encontrado y eso lo hemos presentado obviamente en los resultados. Pero ¿cómo decimos el primer párrafo de la discusión en este ejemplo? Acá vamos a leer. Dice, los resultados muestran que más de la mitad de los usuarios de boticas y farmacias compraron antimicrobianos sin receta médica. Ese es algo que hay que resaltar. Imagínense que más de la mitad compran sin receta médica. Entonces, ese es el hallazgo o algo que yo quiero resaltar, que es muy importante dentro del tema prevalencia. Si tengo que hablar en esta investigación prevalencia de la compra de antimicrobianos sin receta médica, obviamente basta que diga que más de la mitad, no estoy diciendo una cifra, la cifra ya lo dije en los resultados, el porcentaje exacto lo dije en los resultados. Acá por eso yo digo en forma textual, ¿sí? En forma de texto. Digo más de la mitad y eso es muy importante, muy resaltante decir esa cifra que llama muchísimo la atención. Luego respecto a los factores asociados, porque el título tiene dos partes, uno que es la prevalencia y dos que son los factores asociados. Por eso dice, asimismo, los factores que se asociaron a una mayor prevalencia de compra de antimicrobianos sin receta médica fueron ser de la sierra o de la selva, no tener seguro de salud, haber adquirido el antimicrobiano en una farmacia y que el antimicrobiano comprado fuera para ellos mismos. Dentro de todos los factores que han estudiado en esta investigación, fue lo que más se relacionó, se asoció a las personas que compraron antimicrobianos sin receta médica. Así que en este solo parrafito está contestando prácticamente al objetivo general, que es medir la prevalencia y los factores asociados, y lo digo todo con texto. Fíjense que no hay acá ninguna cifra, ningún porcentaje, promedio, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, en un solo párrafo yo resalto claramente todo lo más importante que he encontrado en todo el estudio como un resumen, pero es lo que yo quiero resaltar, dar mayor relevancia. De eso se trata, ¿sí? No es una conclusión, no es un resumen.
Ese es el primer párrafo. En el segundo párrafo, ya empiezo a comparar mis resultados con la literatura previa, con los otros antecedentes que yo también ya tengo desde el proyecto, ¿verdad? Ya tengo antecedentes. Entonces, en este segundo párrafo, que no necesariamente es solo un segundo párrafo, podría también desglosarlo en varios párrafos dependiendo de la cantidad de información o cantidad de resultados que yo haya encontrado. ¿Sí? Si he encontrado pocos resultados relevantes, tendré solo un solo párrafo, pero si son varios que quisiera resaltar o comparar, puedo utilizar varios párrafos. En conclusión, a partir del segundo párrafo empiezo a comparar mis resultados con la literatura previa. Entonces, en esta parte del manuscrito, el autor va a comparar las semejanzas o diferencias entre sus resultados y lo que han encontrado otros investigadores. Aquí no solamente es un listado de artículos, de resultados previos, no solamente voy a listar fulano de tal, encontró tal porcentaje, otro sultano encontró tal otro porcentaje, no se trata de hacer un listado, lo que se trata es de comparar con mis resultados. No se menciona trabajos que no estén terminados. Generalmente ustedes van a encontrar, por ejemplo, artículos o trabajos que tengan de la universidad o de otras personas que no han publicado, ¿sí? Es un trabajo que no está publicado, no está terminado. O inclusive ustedes tienen trabajos previos que no lo han publicado, no lo han terminado. No se puede tomar ningún tipo de esa información no publicada o no terminada como una referencia bibliográfica, solo, única y exclusivamente lo que ya está publicado. Por eso es importante en la selección de los antecedentes es seleccionar lo que está publicado, ¿sí? Investigaciones originales, ¿ya? Se usa en la discusión la literatura que citó en la introducción, marco teórico en los antecedentes. Ustedes ya han redactado una introducción, ¿sí? En el proyecto de repente también tienen un marco teórico y en el proyecto tiene antecedentes, así que esa misma bibliografía que ya han usado ustedes previamente, pueden también usarlo aquí en la discusión, ¿sí? Ustedes tienen que contextualizar los resultados, o sea, hacer un análisis de los resultados en relación con el conjunto de fenómenos o circunstancias que lo rodean. Quiere decir que ustedes tienen que tomar en cuenta, si ustedes están haciendo una investigación en una ciudad urbana como la de nosotros de Tacna, netamente de la costa y con buenas características socioeconómicas, entonces tenemos que tener en cuenta para nuestros resultados todo ese contexto, ese escenario. O sea, al momento de comparar también con otros resultados, nosotros tendríamos que tomar en cuenta de también comparar con realidades semejantes a lo de nosotros, que sean de preferencia de ciudades de la costa, que tengan bastante urbanidad, porque si voy a comparar, por ejemplo, con una zona bastante rural y pobre, obviamente los resultados van a salir totalmente distintos y no es comparable. Y si los comparo, tengo que mencionar que ambos están en escenarios o contextos totalmente distintos para poder decir que mis resultados obviamente son distintos, ¿sí? No se trata de, en este capítulo, en esta sección de discusión, escribir mucho, ¿ya? No es que tenga más cantidad de hojas, que compare con más antecedentes y me sale cantidad de hojas, no significa que el escribir más sea necesariamente mejor, ¿ya? Al contrario, si ustedes escriben poco, pero dentro de ese poco dan buenas explicaciones y lo suficiente, entonces significa que también han hecho un buen análisis y tienen bastante capacidad de síntesis. Cuando ustedes redacten un artículo, en conclusión, tienen que hacer uso bastante de su capacidad de síntesis, ¿ya? Porque el artículo completo, todo el artículo debe tener máximo 12 páginas, ¿sí? En 12 páginas ustedes tienen que escribir y todavía está a espacio y medio. A veces les piden inclusive a doble espacio, así que no es mucho texto lo que se escribe en este capítulo de discusión. Entonces, cada párrafo que ustedes redacten debe tener un resultado importante y con el argumento que tienen que dar explicación por qué se han encontrado esos resultados, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver aquí un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo de esta parte de cómo comparan sus resultados. Seguimos en el mismo ejemplo de la prevalencia de factores asociados a la compra de antimicrobianos y receta médica.
Y dice a partir del segundo párrafo, en nuestro estudio, la prevalencia de compra de antimicrobianos y receta médica fue de 53,4%. A partir del segundo párrafo, que ya voy a comparar con otros estudios, sí puedo utilizar ya algunas cifras estadísticas, como en este caso es el porcentaje que han encontrado exacto, que es 53,4% de la prevalencia. Esta es bastante mayor a la reportada por diversos estudios a nivel mundial. Fíjense que han dicho concretamente que esta cifra es mayor a la que han encontrado, ¿quiénes? Los autores, 13 y 20 de sus referencias bibliográficas. Aquí dice 13,20. Cuando es coma, significa que es únicamente el número 13 y el número 20, ¿ya? Entonces, si ustedes se van a las referencias bibliográficas, encontrarán el autor de la referencia 13 y 20. No tengo que decir necesariamente los apellidos ni las referencias de sus autores, ¿ya? Entonces, probablemente porque me extendería mucho en poder decir. Mucho depende, obviamente, de qué quiera resaltar. Porque dicen así como mayor a lo reportado para el Perú por el Comité de Expertos encargados del monitoreo y evaluación del Plan Global contra la Resistencia Bacteriana. Como dice aquí, es bastante mayor a la reportada por diversos estudios a nivel mundial. Lo que quieren en este estudio, como es un estudio nacional del Perú, quieren darle mayor relevancia sobre todo a cómo es esta cifra que han encontrado respecto a los hallazgos que han tenido en otras investigaciones o en otros reportes de nivel nacional. Por eso es que también mencionan que ha sido mayor a lo reportado para el Perú en un informe nacional que viene a ser el Comité de Expertos encargados de monitoreo y evaluación del Plan Global contra la Resistencia Bacteriana, que han encontrado 25%. Este es un informe nacional muy importante. Fíjense que ellos han encontrado 25%. Sin embargo, en este estudio han encontrado más del doble. Por eso es que quieren resaltar respecto a la prevalencia, que inclusive dentro de una cifra nacional, ¿sí? De un informe oficial, este estudio ha encontrado el doble o más del doble. Entonces, eso es lo que quieren resaltar. No tanto con las cifras internacionales, por eso es que simplemente dicen, es bastante mayor a la reportada por diversos estudios a nivel mundial. Y solamente le han puesto el numerito de las referencias, más no los nombres de los autores. Si ustedes quieren resaltar un autor a nivel internacional, sí tendrían que poner el nombre del autor o el lugar inclusive, o algunos datos que me podrían ampliar más de quién están hablando ustedes, ¿sí? Continuamos. Esto respecto a lo que es, como les vuelvo a repetir, comparación de sus resultados con en este caso la prevalencia de este ejemplo, con otros estudios, ¿no? Sea a nivel mundial y sea a nivel nacional. Eso siempre también ustedes tienen que hacer, en los dos niveles, a nivel mundial y a nivel, por lo menos, nacional, cómo están los hallazgos que ustedes han encontrado. Si hubiera también cifras a nivel local, también tendrían que comparar cómo está su información respecto a las cifras locales. Seguimos con el segundo párrafo, ¿sí? Les vuelvo a decir que en el segundo párrafo o a partir del segundo seguimos comparando. Puede haber varios párrafos. Acá continuamos y dice, la prevalencia de compra de antimicrobianos y receta médica en los participantes de la sierra y de la selva fue mayor a la prevalencia en los usuarios de Lima metropolitana, ¿sí? Entonces eso fue lo que encontraron. Asimismo, la literatura ha reportado prevalencias altas de automedicación en estas regiones del Perú, 85% para el distrito de Cajamarca, un departamento de la Sierra, y 95% para un distrito de Loreto, un departamento de la selva peruana. Entonces aquí quieren resaltar dentro de sus hallazgos, están hablando de sus hallazgos propiamente de esta investigación, que donde más hay esta prevalencia alta en la selva y en la sierra, y están mencionando inclusive de dos departamentos que son recontraltísimos, por no decir cercanos al 100%. Eso quiere decir que la mayoría, o casi por no decir una casi totalidad, es que compran estos medicamentos sin receta, o estos antimicrobianos sin receta médica. Por otro lado, se tiene que la prevalencia de automedicación en un distrito de Lima metropolitana es de 56,7%.
similar a la prevalencia reportada en el presente estudio. Aquí no hay comparación con nadie, simplemente está resaltando, está dando explicación de dónde es más relevante, más alta la cifra, en este caso de la prevalencia. Así que primero es que pasan a explicar esos hallazgos y luego vamos viendo que lo que quiere más que todo resaltar es que si bien el promedio nacional, que es 52%, por encima de ese promedio hay cifras extremadamente altas, ¿no? Como en Cajamarca y en este caso en Loreto. Y obviamente, y en Lima mismo, inclusive donde debiera ser mucho más bajo, igual sigue siendo alto. Entonces, no hay comparación, probablemente porque también no han encontrado ningún estudio que sea así detallado por cada departamento. Y ustedes van a encontrar también a veces hallazgos que no hay comparación con nadie, ¿ya? Porque no encontraron ninguna literatura que pudiera estar comparando. Sin embargo, dentro de esa explicación, ustedes pueden detallar más exhaustivamente sus hallazgos para poder dar mayor relevancia a lo que quieren ustedes, que las personas que lean entiendan lo que ustedes quieren mostrar. Pasamos a otro párrafo. La prevalencia de compras de antimicrobianos en los usuarios con CIS fue de 27%, menor que en aquellos usuarios que compraron y no tenían seguro de salud. O sea, en los que tienen inclusive CIS fue menor. Obviamente los que tienen seguro integral de salud se han ido a un establecimiento, han recibido su consulta médica y les han dado la receta y tienen obviamente más posibilidades de tener una receta. En cambio, los que no tienen seguro se van de frente a una farmacia, a una botica, y ahí es donde compran y es la explicación, ¿cierto? La automedicación puede estar favorecida por las características del sistema de salud en el Perú, como es la inaccesibilidad de un alto porcentaje de la población a la asistencia sanitaria, como sucede en otros países de Latinoamérica. Dan una cifra de su hallazgo y luego dan la explicación por qué está ocurriendo eso, ¿no es cierto? Entonces dicen que esto puede deberse a las características del sistema de salud en el Perú y a la falta de accesibilidad de la población a una asistencia sanitaria, como lo que ocurre obviamente en otros países latinoamericanos. Y eso de otros países latinoamericanos lo menciona en la referencia número 23. Así que varias explicaciones que ustedes han dado, sobre todo que estén avaladas por otras investigaciones, tienen que mencionar en qué referencia bibliográfica han encontrado esa explicación. A menos que si es una explicación que es producto de ustedes, que conozcan por su experiencia y que no lo dice ningún otro autor, obviamente ya no va ninguna referencia, ¿ya? En el párrafo anterior también fíjense que decía aquí, sí, algunos párrafos, mejor dicho, algunas referencias bibliográficas, ¿no es cierto? Entonces es porque han encontrado también otras investigaciones, seguramente la referencia 21 y 22 y en Lima Metropolitana la 16, otras investigaciones que han encontrado hallazgos semejantes. En un estudio en 6 países de Latinoamérica, los autores atribuyen la alta prevalencia de automedicación al pobre acceso de servicios de salud. Eso lo menciona el autor número 24. Asimismo, en una revisión sistemática realizada por Almoud et al., cuando ya ustedes mencionan un autor, que generalmente una revisión sistemática viene a ser el conjunto de varias investigaciones que han analizado en una sola, y esto lo ha publicado el autor Almoud et al. ¿Por qué et al? Se coloca el apellido del primer autor, ¿sí? Un solo apellido, seguido de et al, si es que son varios autores, seguido del número de la referencia bibliográfica entre paréntesis. De esta manera es cuando nosotros queremos resaltar el hallazgo de algún autor previo para poder decir efectivamente que esta investigación con la cual estoy comparando es muy importante. Como es una revisión sistemática, tiene bastante importancia porque acá dentro de la revisión sistemática hay un conjunto de varias investigaciones a nivel mundial que el Almoud ha analizado y obviamente en esa revisión sistemática dice, se concluye que la falta de seguro de salud o la falta de acceso a servicios de salud empujarían a algunos individuos a automedicarse como una medida de ahorro al evitar pagar la consulta médica, obteniendo medicamentos de familiares o utilizando aquellos que sobraron de una compra previa.
Así que este autor, fíjense que siempre después de poner el apellido del autor, inmediatamente pongan la referencia bibliográfica para saber de inmediato dónde es que ustedes lo tienen mencionado dentro de sus referencias bibliográficas. Y toda esta explicación sigue diciendo en esta revisión sistemática, por eso continúan y al término del párrafo mencionan otra vez la misma referencia. Por el contrario, fíjense que él ha concluido y ha encontrado semejantes hallazgos. Sin embargo, dice, continúa. Por el contrario, o sea, hay otro autor que ha encontrado diferente a lo de ustedes de esa investigación y dice, por el contrario, un estudio realizado por Fajardo-Zapata, aquí este autor ha utilizado sus dos apellidos y se respeta en todas las referencias como esté mencionado desde el inicio su apellido del autor. Entonces el autor ha utilizado sus dos apellidos, por eso están unidos por un guión, y obviamente no es el único, es el primer autor. Si hay varios más, seguido de la palabra et al. En el 2013 reportó que las personas que se encontraban afiliadas al Seguro Social se automedicaban en un 68,7% más, en comparación con las que no estaban aseguradas. Fíjense que hemos dicho que en los hallazgos de esta investigación encontraron que los que tenían CIS compraban menos, mejor dicho, compraban más con receta médica y menos sin receta médica. En cambio, este autor encontró al revés, los que tenían sí o seguro social compraban más sin receta médica que los que no estaban asegurados, diferente, ¿verdad? Por eso es que quiere resaltar un hallazgo semejante que es a través de Almout y un resultado totalmente distinto que ha encontrado este otro autor, ¿sí? Cada uno con sus referencias bibliográficas. Entonces, podemos seguir comparando varios hallazgos y podemos ocuparnos varios párrafos, o en uno solo, dependiendo obviamente de los resultados más importantes. No se hace una comparación de lo que no es importante. Si hay algo que ustedes han encontrado dentro de su investigación, un hallazgo que no es importante resaltar, un porcentaje muy bajo, que no hay asociación, ya no se menciona en la discusión. En la discusión se trata de resaltar todo lo asociado, todo lo que sí sea relevante, las prevalencias o las asociaciones o los resultados finalmente que ustedes quieren resaltar, ¿sí? A partir del tercer párrafo o a continuación de todas las comparaciones con los distintos autores, nosotros recién pasamos, después de comparar con distintos autores, ahí sí tenemos que nosotros hacer la interpretación de los resultados. O sea, tenemos que decir y explicar por qué hay o por qué no hay esas diferencias, ¿sí? Distinto a decir solamente si es mayor o es menor que los hallazgos de fulano o sutano autor, sino que también ahora por qué es mayor o por qué es menor o por qué hay diferencias o semejanzas, ¿sí? Entre los resultados, obviamente. Las diferencias estadísticas también hay que mencionarlas entre los grupos de los estudios o tratamientos, porque a veces comparamos grupos. Aplicamos estadísticas, puede ser un chi cuadrado, una T de Student, un OR, un RR, qué sé yo. Cualquier estadística que ustedes hayan utilizado siempre van a tener un valor de P y ahí podrán saber si hay estadísticamente diferencias o no. Esas diferencias es que tenemos que dar explicaciones ahora a partir del tercer párrafo. Obviamente las explicaciones que nosotros tenemos que dar también tienen que estar basadas a la literatura o la teoría previa que ustedes están revisando. No es que se me ocurra a mí o es posible, ¿no? Sino que tengo que estar también avalado por lo que ya han encontrado explicaciones otros autores. Nosotros normalmente no somos los descubridores de la pólvora. Siempre va a haber otros estudios previos que ellos también han encontrado por algún motivo. Así que tenemos que utilizar esas explicaciones, mencionar las referencias bibliográficas para poder dar las posibles explicaciones, ¿ya? En cierto motivo, sobre todo cuando no tenemos explicaciones muy claras, a veces se tiene que especular en cierto grado esas explicaciones. Por eso cuando no es claro la explicación, tenemos que utilizar palabras que probablemente se deba a tal cosa. Es posible que se refiera o se haya encontrado por tal motivo. Entonces, cuando no esté muy claro el hallazgo, podemos utilizar esos términos y podemos hacer una explicación de tipo especulativo.
Los autores deben evitar hacer afirmaciones sobre los beneficios y los costos económicos, a menos que el manuscrito incluya datos y análisis económicos adecuados. A veces utilizamos y decimos, ¿no? Ese tratamiento es muy útil porque trae beneficios económicos en las personas, ahorrarán más en la compra de tal medicamento, porque están, no. Si es que ustedes han hecho en la investigación un análisis de tipo económico y de eso se trata el artículo, obviamente sí, hagan ese tipo de análisis. Pero si en ninguna parte de la investigación ustedes han hecho, no es parte del estudio hacer un análisis económico, no podríamos utilizar nosotros que hay beneficios de tipo económico y no se pueden dar ese tipo de explicaciones que no vengan al caso, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este párrafo del lado derecho, acá vamos a ver un ejemplo de una explicación. Luego de decir, por ejemplo, que la prevalencia de la compra de antimicrobianos sin receta era del 53% y esta cifra es mayor a todos los estudios a nivel mundial o a varios, y que inclusive es muchísimo mayor a un estudio, un reporte nacional, ¿qué pasamos a dar la explicación? ¿O cómo han explicado eso? Dice, la diferencia de frecuencias encontradas con otros estudios previos puede deberse a la forma de medición y a las estrategias de selección de muestreo usadas, ya que la mayoría de estas investigaciones utilizó muestreos no probabilísticos. Entonces, estos estudios de nivel internacional con el cual están comparando, más este reporte del Comité de Expertos del Perú, con el que está comparando, todos son estudios que han utilizado muestreos no probabilísticos. Se lo resalta, ¿por qué? Porque este estudio que están haciendo aquí sí es un estudio nacional que han hecho con un muestreo probabilístico, un muestreo al azar que representa a toda la población peruana. Por lo tanto, los hallazgos que tengan en esta investigación podrían explicar estas diferencias porque estos estudios no han utilizado y no representan a toda la población del cual están informando. Entonces, puede ser una explicación. Por eso dice, puede deberse, no es que sea la única. Cuando no estamos seguros, tenemos que utilizar esta palabra, probablemente se deba, puede deberse, entonces dice a la forma de medición y a las estrategias de selección del muestreo. ¿No es cierto? Está dando la explicación por qué motivo podría explicarse que hay esas grandes diferencias. Otros ejemplos de cómo dan explicación a los hallazgos que ya hemos mostrado más antes. ¿Sí? Por ejemplo, dice, es probable a que esta práctica sea más prevalente en la sierra y en la selva. Habíamos encontrado que es más frecuente en la sierra y en la selva, ¿no es cierto? Por eso dice, es probable que esta práctica de compra de antimicrobianos sin receta médica sea más frecuente o prevalente en la sierra y en la selva por una regulación menos estricta en comparación a Lima y el resto de la costa. Sin embargo, esta es una hipótesis que debe ser confirmada con estudios posteriores. En la literatura se reportan factores asociados a automedicación similares, tanto para los habitantes de la sierra, selva, como para los de la costa y dentro de ella los de Lima metropolitana. Estos factores son el tener un rango de edades entre 18 a 35 años, ser de sexo masculino, tener ocupación, el de ser estudiante o empleado, y haber recibido consejo de automedicación de algún farmacéutico o boticario, o ellos mismos haber decidido el antimicrobiano a tomar. Y fíjense que acá tienen varias referencias bibliográficas, 17, 21 y 22. Estos tres autores coinciden en dar esta explicación. Quiere decir que también han encontrado que existe motivos, sobre todo que en zonas de sierra y selva no hay buena regulación para comprar antimicrobianos y obviamente también generalmente los que compran estos antimicrobianos sin receta son generalmente los varones, estudiantes y etcétera, o que han comprado en una botica o una farmacia pequeña, o simplemente han decidido por sí solos comprar. Entonces, son todos estos factores que se asocian al igual de este estudio, ¿no es cierto? Acá hay otra explicación. Habíamos dicho que la prevalencia de compra en usuarios de farmacias fue mayor en comparación con la de botica. O sea, hay más compra inclusive en las farmacias sin receta médica que en las boticas. Este hallazgo resultó interesante para los autores a la luz de la hipótesis de que la prevalencia
era mayor en contextos de menos regulación. O sea, en la mayoría de estudios, obviamente por lo que uno puede deducir, que se supone que unas boticas donde son más pequeñas es donde voy a acudir más a comprar sin receta médica. Sin embargo, en este estudio nacional han encontrado al revés. Donde más compran es en las farmacias y no en las boticas. Por eso dice, resultó este hallazgo interesante a la luz de la hipótesis de que se supone que debe haber más compra en lugares donde hay menor regulación como en las boticas. Sin embargo, podría deberse a que la adquisición de antimicrobianos por recomendación del farmacéutico no es una práctica poco frecuente en nuestro contexto. O sea, en el Perú, en realidad se compra, si sea farmacia y botica, sin receta. Así que es normal que aquí nos acepten para la compra porque no hay una buena regulación, ¿cierto? Y eso lo dice el autor 25 también. Es necesaria mayor investigación en este punto para poder dirigir correctamente los esfuerzos en materia regulatoria. Si queremos tomar medidas correctivas, es importante que se hagan mayores estudios para corroborar si efectivamente siempre las personas peruanas, sobre todo los peruanos, compramos más en farmacia. Probablemente también sea porque en las farmacias hay más antimicrobianos, mucho más que una botica también, ¿no? Entonces, todas esas explicaciones que me pueden dar más luz de mi hallazgo, tengo que escribirlo, ¿no es cierto? Y varios hallazgos que ya inclusive hayan reportado otros autores, obviamente también tengo que referenciar si mis explicaciones coinciden con lo que puedan decir otros autores, ¿sí? Entonces, vean cómo se redactan de diferente manera las explicaciones. Por eso es que en la tercera parte tenemos que pasar a hacer las explicaciones. No siempre son párrafos separados, ¿ah? Fíjense que nosotros damos un hallazgo determinado que queremos resaltar y en ese mismo párrafo de inmediato pasamos a dar la explicación de por qué ha ocurrido ese hallazgo o qué significa ese hallazgo, ¿sí? Igual en los anteriores. Entonces, doy mi resultado o mi comparación si es que la hay y de inmediato explico qué significa o por qué se ha encontrado ese hallazgo, ¿sí? Entonces, así voy a utilizar varios párrafos. Como una cuarta parte, después de que haya presentado, comparado mis resultados y haber dado las explicaciones del caso, al final voy a tener que siempre, y eso es muy importante, nunca se olviden de mencionar sus limitaciones. Todos los estudios tienen limitaciones, tienen dificultades en el cual yo tengo que expresar libremente y no desmerece ninguna investigación al mencionar las limitaciones que he tenido en mi investigación, con la finalidad de que en el futuro, cuando haya otros investigadores que quieran hacer también una investigación semejante, tomen en cuenta tus limitaciones para que puedan corregir y no cometer las mismas o tener las mismas limitaciones que ustedes y mejorar las futuras investigaciones, por cierto. Entonces, esta sección dentro de discusión es muy importante y no se deben olvidar. No hay que tener ninguna vergüenza de poder redactar libremente las limitaciones que ustedes han tenido o las dificultades que han podido tener, y esas dificultades han podido de alguna manera alterar o modificar o simplemente en algo influir los resultados. Aquí no se hace una lista de las deficiencias, sino simplemente una reflexión. Hay que redactarlo en el sentido de reflexión, ¿ya? Se debe entender el posible impacto de estas limitaciones en los resultados. Muchas veces elegimos un diseño incorrecto y nos damos cuenta después de haber utilizado. Y podemos decir, efectivamente se recomienda que se utilice un diseño tal. Entonces podemos nosotros poder decir inclusive que el diseño podría haber sido otro, porque eso podría haber inclusive variado o impactado o alterado nuestros resultados, pero igual es una investigación válida que les volvemos a recomendar a los futuros investigadores para que tomen en cuenta ese tipo de limitaciones que han tenido ustedes. También adicional a las limitaciones, o sea, las limitaciones tienen que ir sí o sí, eso siempre se tiene que poner, pero adicional a las limitaciones ustedes pueden incluir fortalezas. No quiere decir que siempre tiene que haber fortalezas, lo que siempre tiene que haber es escritas las limitaciones. Pero si tienen también fortalezas, como puede haber investigaciones muy importantes con muchas fortalezas y quieren resaltar ustedes, sí, deben poner también a las fortalezas que han tenido. Veamos aquí cómo han redactado en este ejemplo. Dice, nuestro estudio cuenta con ciertas limitaciones.
Al ser un estudio de tipo transversal, la evaluación se ha centrado en la búsqueda de factores asociados y no en el efecto causal de las exposiciones. Otra limitación respecto al diseño del estudio es que es un análisis secundario de datos, y al no haber participado de la recolección de datos surge cierta incertidumbre al momento de analizar si aquellos usuarios que compraron con receta médica lo hicieron realmente aconsejados por un profesional médico o mostraron una receta antigua o de un familiar o amigo, ya que a esto también se le considera como automedicación, ¿ya? O sea, que cuando hicieron este estudio, basta que mostraron una receta, dijeron, bueno, este está viniendo con receta. Sin embargo, no se han fijado que si esa receta que han traído probablemente sea una receta antigua o de repente de algún otro familiar y no le corresponda al encuestado. Entonces puede haber ese sesgo, ¿no es cierto? Ya que a eso también obviamente se le llama automedicación y no lo han tomado en cuenta. Entonces, por lo tanto, están mencionando que es una limitación. Asimismo, podría existir sesgo del entrevistador y deseabilidad social. Sin embargo, los encuestadores fueron capacitados en la recolección de la información por los organizadores de la encuesta. Eso siempre tienen que mencionar. A veces hay, cuando uno hace, sobre todo encuestas de opinión, mucho depende del entrevistador, cómo pregunte, ¿ya? Entonces, por eso a veces pasa por el sesgo o sobre todo el tipo de encuestador que ustedes utilicen. Para eso, cuando se utilizan encuestadores hay que capacitarlos bien, ¿sí? De cómo deben hacer la encuesta. Y probablemente cuando se hagan, por eso están mencionando que, sin embargo, los encuestadores fueron capacitados, dice ahí, ¿no? Pero puede existir un sesgo del entrevistador o deseabilidad social, o sea, de repente, inclusive los mismos entrevistados ya están viendo que alguien está entrevistado, se retiran rápidamente y no quieren. Y solamente se quedaron unos cuantitos. Entonces, puede haber ese sesgo también de deseabilidad, el deseo de querer participar en el estudio. Hay muchos que se han retirado simplemente porque no quieren perder su tiempo o qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que están mencionando en un párrafo sus limitaciones, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo que vaya sí o sí en todas las investigaciones. También han puesto fortalezas. Veamos cómo han redactado sus fortalezas. El estudio también tiene ciertas fortalezas. A nuestro conocimiento, es uno de los pocos estudios locales que evalúan la compra de antimicrobianos en un momento inmediatamente posterior a la misma, además de realizar la verificación verbal visual de la receta. En cuanto al diseño de muestreo del estudio primario, se logró representatividad nacional, la cual constituye una de las mayores fortalezas del estudio. Es importante mencionar que la representatividad de nuestro estudio es a usuarios de farmacia y boticas que exclusivamente adquirieron al menos un antimicrobiano y no a la población general ni a la población de usuarios de farmacias y boticas en general, lo cual puede explicar la composición de la muestra, ¿ya? O sea, si bien han hecho un buen muestreo de toda la población peruana, pero esa población muestreada solamente representa a los que han ido a comprar a una botica o una farmacia. Sin embargo, podría haber también de otras formas de adquisición o de otras formas de toda la población peruana, ¿no es cierto? Y no han incluido a toda la población, simplemente los que han acudido a una botica o farmacia. Y igual es valedero o tiene la fortaleza de que ha sido a nivel nacional todo el estudio. Esa es su principal fortaleza. Y para terminar el último párrafo, que acá es la quinta parte, digamos, de una discusión, se tiene que colocar las conclusiones. Las conclusiones no es una parte separada, que debe haber como un subtítulo, no, es simplemente un párrafo que se coloca al término de toda la discusión, ¿sí? Entonces, dentro del artículo científico no pueden ustedes colocar como en una tesis, como en un trabajo académico, que ustedes siempre ponen su subtítulo y luego ponen todas sus conclusiones, inclusive con sus llamadas, su numeración, qué sé yo, no así. Sino es un párrafo de corrido donde ustedes tienen que resaltar lo más importante de su hallazgo y principalmente dar respuesta a su objetivo general. Ustedes tienen varios objetivos desde su proyecto. Tienen un objetivo general y esta conclusión de preferencia tiene que dar respuesta al objetivo general. Si tienen ustedes una hipótesis dentro de su trabajo, esta hipótesis debiera estar corroborada en la conclusión. Y vamos a ver. Entonces, la conclusión es la respuesta a los objetivos. Obviamente tiene que ser clara y concisa, resumida, no tiene que ser muy larga, y puede contener la relevancia en breve, ¿ya? Resumido. También hay que abstenerse
de hacer afirmaciones generales y extraer conclusiones que no estén completamente respaldadas por los datos. Obviamente tiene que ser única y exclusivamente lo que ustedes han encontrado, no suposiciones, no algo que podrían haber encontrado, ¿ya? Entonces, en este trabajo veamos cómo han redactado su conclusión, y este es el último párrafo, y dice de esta forma. En conclusión, se encontró que 53,4% de usuarios de boticas y farmacias compraron antimicrobianos sin receta médica. Encontramos una mayor prevalencia de compra de antimicrobianos sin receta médica en la sierra y en la selva, así como en los usuarios de farmacias. Mientras tanto, la prevalencia fue menor en los usuarios asegurados al SIS y en quienes compraban el antimicrobiano por su cónyuge o su hijo. Entonces, aquí en este párrafo han dicho las dos cosas, la prevalencia y los factores asociados. Y esto da respuesta a su objetivo general, ¿ya? Al objetivo general, que es prácticamente semejante al título que ustedes han puesto, que es la prevalencia. Y acá sí pueden usar ustedes en la conclusión, sí, algunas cifras, pero no siempre. Pueden decir simplemente más de la mitad usaron, mejor dicho, compraron antimicrobianos y sus factores se asocian tales y tales y tales, ¿no es cierto? Esto obviamente depende mucho de ustedes cómo quieran redactarlo, pero en concreto simplemente es una respuesta a los objetivos y algo breve. Es un solo párrafo bastante breve relacionado obviamente al título y al objetivo general que ustedes se han planteado. Con eso, ustedes han terminado el capítulo de discusión, pero también pueden adicionarse, ¿sí?, algunas otras secciones que ustedes, depende del tipo de artículo, también que podrían utilizar. O sea, además, dentro de la discusión estoy hablando, ustedes también podrían agregar de cuál es la relevancia de este estudio, sobre todo en términos de la salud pública o salud clínica, porque pueden ustedes tener también un aporte muy importante, ya cuál es la aplicación tanto en la salud pública o en la salud clínica de su investigación, y pueden entonces ustedes mencionar esa relevancia en algún párrafo adicional. Y también algunas veces se utiliza o se menciona las recomendaciones del estudio. Esto obviamente es adicional, ¿ya? Puede ir como no puede ir. Depende mucho obviamente de lo que ustedes quieran adicionar para que el lector tome en cuenta para poder mejorar toda la visión y el aporte que ustedes van a tener en su investigación. Así que esto es adicional que pueden tomarlo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, ellos han puesto aquí, después de las conclusiones, dice, por lo tanto, recomendamos reforzar el cumplimiento de la Ley General de Salud con el fin que exista un control más estricto de todos los aspectos vinculados con el expendio de medicamentos, en especial en la sierra y en la selva. Por otro lado, considerando que los usuarios del SIS tuvieron una menor prevalencia, se debe continuar ampliando el acceso al aseguramiento hasta lograr la universalidad del mismo, ¿sí? Entonces, esto recomienda obviamente producto de los hallazgos que ellos han tenido. Para redactar esta sección de discusión hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que hacer hincapié en aspectos nuevos e importantes. Solamente se hace más que todo, se resalta lo más importante del estudio. Se debe explicar los resultados para investigaciones futuras y para la práctica clínica. Es muy importante que ustedes tengan que dar, además de explicaciones no solamente de tipo estadístico, sino también cuál es la explicación de tipo clínico, en la práctica clínica, y sus resultados deben tener en cuenta que la redacción lo tienen que hacer también en función a las futuras investigaciones que van a recomendar o al lector sugerirles que hagan. Propongan también, en la redacción pueden proponer ustedes nuevas hipótesis, ¿no es cierto? Ustedes pueden dar explicaciones de algo, de un hallazgo que ustedes tienen, pero si no es clara ese hallazgo, esa explicación, ustedes pueden decir, sí, esta es una hipótesis que debe ser corroborada en futuras investigaciones, ¿sí? Entonces, solo cuando haya explicaciones, entonces ya no se sugiere algo, sino cuando no hay explicaciones para algo, cuando hay una cosa nueva, entonces se proponen nuevas hipótesis solo cuando haya justificación para cuando nosotros queremos sugerir una nueva investigación, ¿ya? Entonces, un error que cometen comúnmente algunos autores es tratar de establecer relaciones para los cuales no hay evidencia. A veces ustedes dicen que tiene relación con tal cosa o se
se explica por tal otro motivo, pero normalmente a veces no hay evidencia. Nadie ha dicho que se debe a esa explicación. No hay ningún autor que corrobore esa explicación o esa relación. Sin embargo, ustedes hacen, o muchos autores hacen, explican o dan explicaciones que existe relación en tal y tal cosa y no mencionan quién lo dijo. No hay ninguna evidencia. Evidencia significa que hay otros autores que hayan encontrado los mismos hallazgos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes traten de dar la explicación de relación de algo, siempre tiene que haber evidencias. No deben utilizar ustedes lenguaje verboso ni palabras rimbombantes, palabras muy rebuscadas. Hagan de cuenta que el que está leyendo es una persona sencilla que no conoce mucho de investigación y que tienen que explicarlo clarito, con términos bastante claros, no palabras muy rebuscadas, ¿ya es cierto? Entonces, si ustedes tratan de utilizar palabras muy rebuscadas, muy rimbombantes, en lugar de pensar que los que van a leer piensen que ustedes saben mucho, al contrario, a ustedes simplemente van a indicar que ustedes tienen poca capacidad intelectual y muy poca profundidad, en vez de pensar que están tratando de dar otra imagen, ¿ya? Entonces, no se trata de utilizar palabras muy rebuscadas, sino al contrario, palabras sencillas que den más claridad a lo que ustedes quieran mencionar. En ocasiones los autores escriben demasiado, no se extiendan mucho, si bien la discusión sí se dice que debe ser lo más amplio en el artículo. Después de los materiales y métodos, que es un capítulo amplio, después de eso lo que más se escribe también es la discusión. Pero depende obviamente de la cantidad de hallazgos que tengan que explicar. Si son pocos hallazgos importantes, poco debe ser la discusión. Si tienen hartos hallazgos importantes, sí podrían extenderse. Pero no quiere decir que cuanto más escriban sean mejor. No, al contrario, cuanto más escriban ustedes se van a perder en esa gran cantidad de texto en el mensaje principal que quieren dar. En cambio, cuando escriben poco, centralicen todo su discusión en relación al mensaje principal que ustedes quieren explicar todo, ¿no es cierto? ¿Ya? En otros casos escriben también muy poco. A veces piensan, bueno, como no saben escribir, trataré de hacer lo más poquito que pueda porque me voy a perder y no, tengo miedo de escribir también ya demasiado. Y cometo el error contrario, que escribo tan poquito que solo inclusive repiten las cifras de los resultados, lo que ya dijeron ustedes en los resultados de los porcentajes, los valores estadísticos, las cantidades que encontraron, eso ya no se vuelve a repetir todo en la discusión, a menos que sea un porcentaje o un hallazgo muy importante, sí lo pueden volver a mencionar, pero no todo, ¿ya? No es lo mismo que resultados. La gran mayoría lo que hace por falta de experiencia es repetir lo que está en los resultados, lo vuelven a poner en la discusión, y no es así.